cuentas periódicas sobre qué hace con un recurso público, que es una licencia. Bueno, en fin, no quiero dar la lata con esto porque ustedes lo tienen también muy a flor de piel, forma parte de las regulaciones que se están discutiendo y somos muy conscientes de esto. Pero quiero decir que, así como el acceso a la publicidad oficial, tema que se discute mucho en nuestros países, es poco transparente, es, digamos, un mecanismo también que distorsiona el financiamiento de los medios de comunicación, que impacta en su línea editorial, que finalmente tiene también un impacto en el juego electoral, porque, digamos, la visibilización, digamos, de los distintos candidatos es muy dispar. En fin, tiene todos estos efectos que son estudiados por nuestros colegas. Creo que hay un tema que no es tan estudiado por nosotros, por nuestro campo, que es este que decía de la historia de las licencias de radio y de televisión. Cuando estas cambian de manos, no ocurre porque haya un concurso y una licitación pública, sino que cambian de manos porque en una mesa privada se venden y se compran licencias de medios. Siguiente, por favor. Y vamos al siguiente nuevamente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene esta concentración de medios? Yo aquí voy a simplemente parafrasear lo que una creciente cantidad y calidad de buena literatura sobre la concentración de la propiedad de los sistemas de medios plantea, y yo diría que hay un consenso básico alrededor de este tema. En primer lugar, citar la concentración de la propiedad, como bien señala la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es una amenaza indirecta a la libertad de expresión, es decir, hay una relación indirecta, pero relación en fin, entre concentración de la propiedad y libertad de expresión. Este aspecto no voy a profundizarlo. Entiendo que la doctrina interamericana de derechos humanos es muy sólida y muy didáctica, además, para profundizarlo. Simplemente decir que la concentración de la propiedad produce un empobrecimiento deliberativo, en el sentido de que efectivamente reduce la cantidad de voces que circulan en el espacio público, que tiene un efecto disciplinador. Esto que acabo de señalar no me hace automáticamente suponer que porque haya desconcentración de la propiedad del sistema de medios, entonces automáticamente se produciría una multiplicación de voces diversas en el sistema de medios. En esto yo creo que académicamente nosotros y políticamente es importante ser precavidos y cuidadosos. En muchas discusiones sobre las nuevas regulaciones de medios en América del Sur hay una asociación, yo digo, mecánica entre desconcentración de la propiedad y pluralismo, desconcentración de la propiedad y diversidad. Pues me parece que es una obligación nuestra discutir esa asociación que como consigna política en una coyuntura determinada puede ser válida, pero que requiere de un estudio y de un análisis bastante más profundo y sincero, digamos. Creo que no hay tal relación mecánica, ¿no? Bueno, la unificación de la línea editorial en temas clave, el abuso de posición dominante, por supuesto esto en México es algo que se discute mucho, el tema del condicionamiento a la gobernabilidad, la confusión entre interés periodístico e interés económico, la centralización geográfica de la producción, la autocensura, el cierre de fuentes de trabajo en periodistas. En fin, estos son efectos que tiene la concentración de la propiedad y que están siendo discutidos por las nuevas regulaciones. Si hay algo común a todas las nuevas regulaciones, no solo en Sudamérica, sino incluyo aquí, con permiso por meterme en un tema que es de ustedes más que mío, la discusión en México, tiene que ver con el eje propiedad. El otro eje que se discute en algunos países, no en todos, en América Latina, es contenidos. En Ecuador se discute contenidos, la regulación, la ley de comunicación de Ecuador discute contenidos, la ley
de responsabilidad social de radio y televisión en Venezuela de 2004 discute contenidos, o sea, regula contenidos, quiero decir, esto de información veraz, oportuna, imparcial, ¿no? Otros países de América Latina ensayan regulaciones donde no se discuten los contenidos, sí la propiedad, sí la concentración. Es el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina del año 2009. Es el caso del proyecto de ley que cuenta con media sanción del Congreso en Uruguay, que es una ley audiovisual también que se está discutiendo en ese país del Cono Sur. No se discuten contenidos, sí se discute propiedad. Aquí hago una pequeña aclaración. Cuando digo no se discute contenidos, me refiero a que no se discute la línea editorial. Por supuesto que va de suyo. Todas estas regulaciones, la argentina, la uruguaya que mencioné, son muy respetuosas de toda regulación previa a esas leyes que impugnan el racismo, la discriminación y además sí regulan cuotas de producción de contenido nacional, cuotas de producción de contenidos independientes, cuotas de producción de contenidos locales, pero no se meten con la línea editorial de los medios. Siguiente, por favor. Bueno, esto es porque, aunque a veces doy clases de tecnología de la información, mi conocimiento del PowerPoint es patético. Lo que quise colocar aquí, y salió mal, por supuesto, es la tapa del diario El País de España, posiblemente el más prestigioso en habla española, en habla castellana, o era uno de los más prestigiosos en habla española, en la que, ustedes saben, cometieron la gafe, el tremendo error editorial de colocar una foto falsa del expresidente venezolano Hugo Chávez cuando estaba internado, y esta es la foto de otro señor que tomaron de internet. Este caso fue muy conocido, pero es un caso que ilustra muy bien el descrédito institucional que no solamente alcanza al estamento político, que no solamente alcanza a veces a sectores del empresariado, sino que alcanza también a los medios de comunicación. Nosotros en las carreras de comunicación de la región estamos familiarizados con autores, digamos, que trabajan el tema del posmodernismo, Bauman, por ejemplo, el tema de la dilución o, digamos, la cuestión de sociedades posmodernas cada vez más diversas, de la dilución, digamos, de las identidades fuertes y en consecuencia del impacto que esto tiene sobre las institucionalidades fuertes, sobre las agencias de socialización primaria tradicionales. Estamos familiarizados, digo, con esta literatura. Lo curioso es que la política, desde mi punto de vista, se hace más cargo de ese descrédito en boca de los propios políticos, representantes de la sociedad votados en elecciones, que los medios. Los medios, durante una época, mediados de los 90 hasta mediados de la primera década de este siglo, oficiaron un poco de voceros y de, digamos, corriente de transmisión del descrédito institucional de las instituciones fuertes. Pero no hicieron una introspección respecto de que ese descrédito también los alcanzaría a ellos. Muy en particular, en muchas crisis políticas y políticas sociales, políticas y económicas que hubo en América del Sur, muy en particular en esas crisis donde, por ejemplo, en la Argentina, 2001, Venezuela, golpe de Estado 2002, por ejemplo, en esas crisis, cuando se cuestionó, o el caso de los pingüinos, que son los estudiantes secundarios y universitarios chilenos, desde la primera presidencia de Bachelet en adelante, cuando se cuestionan instituciones de la sociedad, los medios parecen mirar hacia otro lado. Y no se dan cuenta de que esas crisis sociales o económicas o políticas, depende del país que consideremos, también los alcanzan muy especialmente a ellos y producen, siguiente por favor, una presión social que va en favor de la discusión social sobre la función de los medios de comunicación. Yo entiendo que la política profesional, los políticos profesionales, pícaros como son, digamos, intuitivos y en contacto con la sociedad, como tienen que estar, digamos, finalmente cada 2 años, periódicamente tienen que someterse al escrutinio de la sociedad, han advertido esto y en parte creo que las nuevas regulaciones en América del Sur
hay que comprenderlas en este contexto, en el contexto de una clase política, un estamento político que comprende que los sistemas de medios tradicionales fuertemente concentrados, a los que le temían los políticos, están puestos en crisis, están sometidos a una discusión, a un escrutinio social inédito en la historia y aprovechan ese contexto inédito para ensayar regulaciones que no son regulaciones, que aunque puedan tener obviamente estas regulaciones un espíritu democratizador, y en algunos casos yo creo ciertamente que lo tienen, en definitiva apuntan a modificar la correlación de fuerzas de una estructura concentrada de la propiedad del sistema de medios. Es decir, que más allá de que en la retórica y en el objetivo de la ley se señale la desconcentración de la propiedad, en la práctica, cuando uno examina cómo estas leyes se están ejecutando, y hay algunas como la ley resorte de Venezuela que ya tienen 10 años de ejecución, o sea que no estamos hablando de especular qué va a suceder con la ley en el futuro, no estamos hablando de soñar qué puede suceder con el sistema de medios, no. En Venezuela esa ley tiene una ejecución que tiene una década, por lo tanto ya tenemos empiria para evaluar qué sucedió en la propiedad del sistema de medios de Venezuela. En la Argentina la ley tiene casi 6 años, de modo que, casi 5 años. Es decir, que ya podemos evaluar la materialidad de la ley. No es solo, insisto, una discusión ideológica o especulativa. Entonces, cuando examinamos la materialidad de estas políticas, repito, lo que vemos es una nueva correlación de fuerzas empresariales en sistemas concentrados de estructuración de los medios de comunicación. No vemos desconcentración de los medios de comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, para ir cerrando, ¿no? Tenemos una profanación de la ideología de la objetividad, de la neutralidad, de la asepsia, de la imparcialidad periodística, que cultivó como ideología, en el sentido tradicional de la palabra ideología, digamos, ¿no? Que cultivaron los sistemas de medios durante muchos años. Tenemos también una regulación en 4 niveles. La regulación no es solo legal, la regulación, para examinar la regulación de los sistemas de medios, es preciso incluir, pero no detenerse únicamente en el plano legal. Por supuesto, hay un plano social de discusión, hay un plano de estructuración de los mercados, hay un plano de la arquitectura o de la tecnología que es imprescindible tener en cuenta. El carácter decisivo de la intervención estatal a través del nivel económico. La pregunta de si las leyes sobre medios de comunicación alcanzan la transformación tecnológica. Ustedes en México están discutiendo sobre regulaciones normativas que, visto desde América del Sur, son bastante convergentes. Es decir, la discusión en México, así como la vemos desde afuera de México, es una discusión que alcanza sectores de la convergencia entre audiovisual, telecomunicaciones, Internet. El marco civil que se aprobó en el Parlamento brasileño hace 20 días, un mes, es un ensayo de regulación que no alcanza al sector audiovisual, pero se pone, digamos, en la vanguardia de la regulación de derechos a la privacidad, neutralidad de la red. Las otras regulaciones que existen en América del Sur, en cambio, no son regulaciones de la convergencia, son regulaciones del sector audiovisual únicamente, ¿no? En parte, esto que estoy señalando tiene una pequeña excepción en el caso de la ley de Ecuador, que es la última de las que se produjo en América del Sur. Pero en fin, digamos, ¿cuál es el objeto a regular? Es una pregunta central, porque es un objeto en movimiento, es un objeto en proceso de cambio continuo. Por lo tanto, esto también dificulta, además de los intereses de los grupos concentrados, además de la mayor o menor generosidad del estamento político a la hora de someter al escrutinio público estas cuestiones, además de todo eso que existe, por supuesto, además de todo, estamos regulando un objeto móvil, y eso obviamente no es sencillo. La pregunta de si los cambios normativos son cambios estructurales,
que es una pregunta, repito, que en las discusiones sobre política de medios en América del Sur es una discusión muy actual y es una confusión muy actual. En América del Sur yo diría que se han ensayado para desconcentrar los mercados, tanto a través de las leyes como de políticas en el sector de medios que no respetan necesariamente lo que las leyes dicen, aunque paradójicamente son políticas que ejecutan los mismos gobiernos que impulsaron las leyes. Sé que parece un trabalenguas, pero si se escucha despacio se entiende. Los propios gobiernos que impulsan leyes no siempre respetan las leyes que fueron aprobadas y fueron impulsadas por ellos. Si uno toma en cuenta tanto las leyes como esas políticas, se encuentra básicamente con una clasificación de iniciativas que podríamos decir, por un lado, la expropiación. O sea, hay gobiernos que han ensayado la expropiación de grupos concentrados privados de medios. En otros casos no ha sido necesariamente expropiación, aunque la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, así lo presente, sino que ha sido la recuperación de licencias que vencían, y su uso o su cesión a otros grupos o por parte del Estado. Otra estrategia ha sido la de, entre comillas, desconcentrar a los grupos concentrados tradicionales, pero concentrar en nuevos grupos de empresarios amigos. O sea, existe en algunos países de América del Sur, en la estructura de los sistemas de medios, la emergencia de una nueva clase empresarial, una nueva burguesía mediática, muy apañada y construida al calor de los subsidios estatales, que es impugnada por los viejos dueños de los medios, que se olvidan cuál fue su origen, ¿sí? Porque, digamos, los viejos dueños de los medios, no es que han sido familias que vienen del Alto Abolengo desde la época precolombina, sino que en algún momento han hecho un proceso de acumulación originaria, y en ese proceso de acumulación originaria, como está sucediendo con nuevos grupos de medios en la actualidad, también estuvo el Estado presente, ¿no? Esto también decirlo en México suena un poco redundante. La desinversión, o sea, obligar, esto ocurre en la Argentina, obligar por ley a los medios que superen determinados límites de cantidad de licencias o determinados porcentajes de dominio de mercado a desprenderse de licencias audiovisuales, o la inyección de nueva competencia, que parece ser, visto como extranjero y con todo respeto, una de las, por lo menos de las discusiones más interesantes que plantea el debate actual en México. Y cierro con esto, por favor, la siguiente, y es la última. Una postilla, digamos, intentando comparar, que surge del almuerzo que tuvimos ayer, María Elena, contigo. Comparando México y Argentina en particular, yo diría que, el caso mexicano, a diferencia de las regulaciones en América del Sur, parece ser mucho más concesivo con las empresas audiovisuales que con las empresas del sector de telecomunicaciones. Parece, quiero decir, visto con ojos extranjeros, ¿no? El cambio regulatorio en Sudamérica, en particular en la Argentina, es mucho más riguroso con las empresas del sector audiovisual y es absolutamente concesivo con las empresas del sector de telecomunicaciones. Parece, en consecuencia, que a la hora de pensar regulaciones legales, no hay país en América Latina que avance de manera pareja, equilibrada, con una política de desconcentración de las estructuras hiperconcentradas que tenemos en estos mercados convergentes en simultáneo. En ningún caso advierto que haya atención a los niveles de concentración bestiales que hay en Internet y en las nuevas plataformas. Hay una reciente carta del CEO, del jefe, del gerente máximo del grupo Alex Spiegel en Alemania contra Google, donde expone de manera muy clara, muy cierta, cuál es el temor que tienen los grandes grupos concentrados de medios
en un país tan potente, en un mercado tan potente como el alemán, respecto de Google. Bueno, estos temas no están en agenda, ciertamente. Y lo que veo en consecuencia es cierta novedosa, interesante, para mi gusto, bienvenida politización de lo viejo. Se politiza lo viejo, se politiza la propiedad de los medios, pero una preocupante asepsia respecto de lo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu erudición en el tema de regulación de medios en América Latina. Me parece que tu visión, si me permites, desde el sur, enriquece en mucho el conocimiento y sobre todo la discusión pública en países que estamos más cerca de Estados Unidos. Vamos a pasar a una ronda de preguntas a las que Martín contestará. Pueden alzar la mano, si fueran tan amables, quienes deseen plantearle alguna pregunta a Martín. Y si hay también alguna pregunta virtualmente, también estará dispuesto Martín para responderla. Hola. En la Ley de Servicios Audiovisuales de la Argentina, ¿se sacó telecomunicaciones o se reguló concesivamente? Se sacó. El proyecto de ley que existía en la Argentina, enviado por el Poder Ejecutivo,